Bueno, muy bien, y estamos con la segunda parte de la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a leer en Juan 14:15 y vamos a ver que el Espíritu Santo viene a bautizarnos una sola vez, pero que la llenura del Espíritu Santo la necesitamos siempre, cada vez que nos vaciamos o cada vez que estamos poco llenos o cuando lo apagamos. También vamos a ver esa parte, hermano, cuando apagamos el Espíritu. 14:15 dice la Biblia: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Ahí todavía no había venido, Jesús lo estaba anunciando al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén. Entonces ahí está la morada del Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia dice ser bautizados con el Espíritu Santo. Dice sed llenos. No dice andar en el bautismo del Espíritu Santo, dice andar en el Espíritu. Es decir, que se nos manda a ser llenos, no a ser bautizados, porque bautizados es una sola vez y para siempre. Gloria a Dios. Amén. Entonces, en 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Quiere decir que ese es el bautismo del Espíritu Santo, cuando somos injertados, unidos a Cristo y al cuerpo que es la iglesia. La llenura la vimos en Hechos 2, cuando leímos el primer pasaje, cuando viene el Espíritu Santo, los bautiza y los llena, y ellos hablan nuevas lenguas. Pero vamos a leer en Hechos 4. Versículo. Después que habían encarcelado a los apóstoles, a Pedro y Juan, porque no querían que predicaran en el nombre de Jesús. Entonces, cuando ellos fueron puestos en libertad, dice que vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz y se pusieron a orar, a pedir, a orar. Y en el 31 dice: cuando hubieron orado, son los mismos discípulos que habían sido llenos en Hechos 2. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba? Y hablaban con valor la palabra de Dios. Recordemos que una de las funciones primarias del Espíritu Santo era llenarlo para que le fueran testigos. Era un poder que venía a ellos y para que le fueran testigos, porque la iglesia nacía y había que expandirse. Y los primeros cristianos necesitaban, y nosotros también, poder para predicar. Tener ese poder para predicar. Y ese poder venía en la llenura del Espíritu Santo. Entonces dice que lo primero que hicieron cuando ellos fueron llenados ahora nuevamente, dice que hablaban con valor la palabra de Dios. Predicaban. Muchas veces vemos a los cristianos llenos del Espíritu Santo predicando el Evangelio. Y cuando se predica lleno del Espíritu Santo empiezan a suceder milagros. Sí. Todo lo hace el Espíritu. Entonces nosotros vemos cómo nuevamente son llenados. Dijimos que en Efesios 5:18 dice ser llenos del Espíritu Santo. Que no nos embriaguéis con vino, más bien antes ser llenos con el Espíritu Santo. Y en Gálatas 5:16 dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, eso nos compete a nosotros. Después nosotros vamos a ir viendo la manera o la forma en que nosotros tenemos para llegar a eso, ¿verdad?
El Espíritu Santo se puede contristar. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Si nosotros pensamos que el Espíritu Santo es una persona y está triste, ¿puede llenarnos? No. ¿Por qué está triste? Por lo que nosotros hacemos. Es decir, si nosotros leemos anteriormente, viene ahí en Efesios dice unas cuantas cosas, vamos a leerlo, para tener una idea por qué se puede contristar. Por el pecado se contrista, hermano. Cuando nosotros pecamos y el Espíritu Santo se pone triste, entonces nosotros no vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Efesios dice 4:30, pero anteriormente dice por el 25, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. El que miente contrista al Espíritu Santo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. El que se aira en demasía sin controlar la ira, contrista al Espíritu Santo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. El que roba contrista al Espíritu Santo. Hay muchas formas de robar. Hay una que es robar, como todos sabemos, y después hay unas sutilezas en las que podemos caer, ni Dios permita, que también es robar. Cuando abusamos, cuando nos aprovechamos, una cantidad de cosas, hermanos, que como cristianos no tenemos que hacer porque el Espíritu Santo se pone triste. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, malas palabras, palabras corrompidas, sucias, que antes en el mundo las decíamos, no las podemos decir porque el Espíritu Santo se pone triste. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias al oyente. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Sigue, quítense de vosotros toda amargura. ¿Quién la tiene que quitar? Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces todas esas cosas contristan y otras, cualquier tipo de pecado que nosotros cometamos y que nosotros sabemos que no tenemos que hacerlo, contrista el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está contristado no nos va a llenar. En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Quiere decir que el Espíritu se apaga. ¿Cuándo se apaga? Cuando nosotros no solo pecamos, sino que no llevamos una vida espiritual. ¿Cuándo se apaga un fuego? El otro día Adriana decía de Timoteo, cuando le escribe a Timoteo, a que avivara el fuego del don que había en él. Entonces, cuando usted tiene un fuego y no le pone leña, ¿qué pasa? Se apaga. Si usted es un cristiano frío, yo soy un cristiano frío, no oro, no leo la Biblia. Hermano, leer la Biblia es casi la misma importancia que orar. Nosotros todos nos tenemos que acostumbrar a leer la Biblia. Bueno, gracias a Dios tenemos estudios bíblicos, bueno, tenemos las reuniones en las casas, que compartimos la palabra, eso nos ayuda muchísimo. Si no tuviéramos eso, bueno, cada uno deberíamos individualmente leer la Biblia, los que pueden leer, porque si no sabe leer, bueno, no va a leer. Pero por eso es importante estar alimentado de la Biblia, de la palabra de Dios. Esa es una de las formas de no apagar el espíritu. Servir. Todos nosotros fuimos llamados al servicio. Todos. No hay ninguno que no haya sido llamado al servicio. Entonces, servir también nos ayuda a no apagar el espíritu. Todas esas cosas. Entonces, hermano, dice, no apaguéis el espíritu. Cuando el espíritu está apagado, no estamos llenos. Si está apagado, no estamos llenos. Si está triste, no estamos llenos. Entonces nosotros vemos que la llenura del Espíritu Santo la necesitamos y necesitamos
alimentar todo eso para que el Espíritu Santo pueda venir a nosotros y llenarnos. Amén. Venir es un decir, ya está en nosotros. Ya está. Entonces, el segundo punto es que el Espíritu Santo nos inviste de poder. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, ese poder fundamentalmente en ese momento venía para que ellos predicaran el Evangelio, pero es un poder que abarca una cantidad de cosas. Entonces nos inviste de poder, pero la llenura del Espíritu Santo nos ayuda a manifestar ese poder. Por ejemplo, en Hechos 2, cuando viene la llenura del Espíritu Santo, y ellos hablan nuevas lenguas o idiomas, las lenguas son idiomas, idiomas humanos, no son idiomas angélicos, son idiomas humanos, dice que los que estaban ahí, que eran de diferentes regiones, incluso había personas que no eran judíos, dice en el 10, en el 11, creyente y árabe, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Quiere decir que la llenura del Espíritu Santo les produjo hablar en diferentes idiomas para que todos los que estaban escucharan las maravillas que ellos decían de Dios. Entonces, ahí produjo el Espíritu Santo eso maravilloso para que todos los que estaban en su idioma pudieran entender y oír de Dios maravillas a través de las lenguas. Entonces, una de las cosas que produce la llenura del Espíritu Santo puede ser el hablar maravillas de Dios a través de lenguas cuando hay gente extraña, por ejemplo, gente de otro país que no entiende el léxico nuestro, y nosotros, investidos de ese poder, podemos hablar lenguas que esa persona que venía de otro país la pueda entender. Entonces eso lo hace la llenura del Espíritu Santo. Nosotros vemos, por ejemplo, perdón, lo tengo acá, Hechos 2:11 fue el que leímos, ¿verdad? 2:14 dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo porque era de los que estaban ahí, los que recibieron la llenura del Espíritu Santo. Dice que algunos se burlaban porque decían que estaban ebrios, los que estaban hablando en lengua. Pedro, en medio de esa oposición que había también de los judíos, él se levanta y dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, quiere decir que los 11 se levantaron, alzó la voz y les habló diciendo, y entonces empieza a dar un discurso precioso. Entonces nosotros vemos como la llenura del Espíritu Santo le da valor a la persona, valor, coraje, porque había que levantarse ahí, ¿verdad? Y hace un discurso maravilloso donde él, aún el Espíritu Santo le trae escritura del Antiguo Testamento y él la recita, diríamos, de memoria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que nos traerá a memoria todas las cosas cuando las necesitemos. Y Pedro magistralmente, hermano, no por su capacidad humana, sino por la capacidad de la llenura del Espíritu Santo, él recita una profecía que está en Joel textualmente. Pero también habla del Salmo, yo anoté los salmos que él cita en todo este discurso. Habla del Salmo 89, 3 y 4. Habla del Salmo 16, 8 al 11. Y habla del Salmo 110, 1. Era un hombre que no tenía estudios. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo hacía? No era... ¿Y cómo hacía?
La llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de llenura del Espíritu Santo, no hablemos de estudio, no hablemos de que soy bruto, no hablemos de que yo no fui a la escuela, no hablemos de nada de eso, por favor. El Espíritu Santo nos va a hacer hablar lo que Él quiera en el momento que Él quiera y vamos a ser el mejor de los instruidos. No pensemos en lo que somos humanamente. Cuando viene el Espíritu Santo y nos llena, podemos llegar a decir y hacer cosas jamás pensadas. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Y ese es el Espíritu Santo. Y en eso tenemos que creer. Amén. No en esta humanidad. Por favor. Entonces Pedro, hermanos, lleno del Espíritu Santo, da ese discurso maravilloso. Les predica a Cristo. En el 2.36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les predica a Cristo. Ahí está la predicación del Evangelio. Está lleno del Espíritu Santo. En el 2.43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Muchas maravillas y señales. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu. Amén. Todo eso hace la llenura del Espíritu Santo. Por eso una iglesia llena del Espíritu Santo empieza todo esto. Es como un mover de Dios que ellos lo tenían en ese momento. Toda persona que se convertía al Señor era llenada por el Espíritu, aunque no lo dice, pero se ve las obras, se ve el mover de Dios. En el capítulo 3 nosotros vemos como lo que decía Adriana. En el capítulo 3, Pedro y Juan suben al templo, dice que iban todos los días al templo a orar. Gracias a Dios que nosotros estamos orando en las casas todos los días. Estamos como la iglesia primitiva y nos empezamos a llenar del Espíritu Santo. Y empieza a mover, no sabemos lo que va a hacer Dios, pero Dios siempre se mueve cuando nosotros estamos en las cosas de Él. Y entonces ahí hubo un cojo que era cojo de nacimiento y Pedro le dice, oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tiene? Tiene el poder de Dios, tiene la llenura de Dios. Qué lindo que nosotros vayamos a un hospital, hermanos, y veamos una persona que se está muriendo, a una persona enferma y le digamos, no tengo nada para darte, pero lo que tengo te doy. Pero tenemos que estar llenos para hacer eso. Porque yo decía, oraré o no oraré, y si no se sana. Por eso me gusta la hermana, porque la hermana va allí y ora por los enfermos y muchos se han sanado. Amén. Y muchos han recibido a Cristo. Eso es llenura del Espíritu Santo. Una persona que no está llena del Espíritu Santo no lo hace. No lo hace. Entonces, todos tenemos que buscar esa llenura. Nosotros vemos en el 4, vuelve Pedro a hablar ante el pueblo, ante los sacerdotes, ante todos los contrarios que están allí para exigirle, para decirle que se callen, para no dejarlos que el Evangelio avance. Estaban resentidos y que enseñaban al pueblo a anunciarse a Jesús la resurrección de entre los muertos. Le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Bueno, los metían presos, ¿verdad? Pero nosotros vemos cómo en el 8 dice, entonces Pedro, 4:8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, porque le cuestionaban que había sanado al cojo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea que los increpa, los enfrenta, les dice la verdad. Una de las cosas, hermano, que hace el Espíritu Santo es no dejarnos callar, no esconder la verdad. La verdad no se debe esconder, pero muchas veces las personas las escondemos porque no estamos llenos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Les dice esto cuando le había dicho que no hablaran más en el nombre de Jesús. Entonces, viendo el valor de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, sin estudio, y de vulgares, gente vulgar, pescadores, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué era lo que reconocían? Que habían estado con Jesús. Si tú estás con Jesús y yo estoy con Jesús, si tenemos esa comunión, si estamos a solas con Él, si somos amigos de Jesús, Él nos llena, la gente va a reconocer que nosotros hemos estado con Jesús, que somos diferentes, hay un cambio de conducta, hay un cambio de pensar, hay un cambio de comportamiento. No soy el mismo, ya no soy el mismo. Todos van a ver mi cambio. Entonces, en este caso lo veían por la forma que ellos hablaban, con el poder y la autoridad que hablaban. ¿Por qué hablaban con ese poder y esa autoridad? Porque estaban llenos del Espíritu, hermanos. Entonces, por ejemplo, el 4:19, ¿qué dice? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y nosotros no podemos dejar de decir lo que Dios ha hecho con nosotros. No podemos acomodarnos al mundo, pero para eso tenemos que estar llenos de Dios. Tenemos que estar llenos de su Espíritu. No podemos transar con el mundo, las costumbres, la filosofía, todo lo que el mundo nos ofrece. Nosotros fuimos apartados para Dios. Amén. Y necesitamos, en Esteban, capítulo 6, versículo 8, estamos viendo lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Esteban lleno de gracia y de poder. Esteban era uno de los 7 que fueron elegidos cuando los apóstoles pidieron que se eligieran a 6 personas que estuvieran llenas del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio. Porque una de las cosas que hace la llenura del Espíritu Santo, hacernos personas de buen testimonio. Buen testimonio. Que los de afuera que nos están mirando no tengan nada que decir. Pueden hablar porque siempre van a hablar, pero no porque nosotros les demos motivo. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. La gente, hermanos, del mundo tiene que callarse delante de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. La gente del mundo tiene que callarse delante de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Y a veces sucede al revés, lamentablemente. Pero que seamos nosotros, hermanos, como esta gente. 7, 55 y 56. Esteban, ya están para apedrearlo por todo lo que les ha dicho, los ha enfrentado, les ha dicho muchas cosas duras, pero todas verdades. Les ha hablado verdad, pero la verdad a veces duele. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Dios y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Era tanta la llenura que tenía Esteban que pudo ver el cielo abierto y pudo ver a Jesús a la diestra del Padre. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el cielo se abre para nosotros. Y lo que no hemos visto, tal vez no lo hemos visto en sueños, tal vez no lo hemos visto, bueno, porque Dios trabaja de diferente manera, pero quédense tranquilos, hermanos, que el cielo se va a abrir para nosotros. Amén. Por eso tenemos que buscar la llenura. Y es muy importante que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Felipe 8. Felipe era otro de los 6. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén. Una de las cosas que hace una persona llena del Espíritu Santo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo
y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe era un diácono, después se volvió evangelista. Entonces, hermano, no se trata de lo que soy, se trata de lo que tengo. Amén, gloria a Dios. No importa el título, importa lo que tengo. Si estoy lleno de Dios, no interesa si soy diácono, si no soy nada, si soy pastor, si soy evangelista. Si estoy lleno de Dios, esas cosas son para mí y son para ti. Amén, gloria a Dios. Pablo, Hechos 19. Hechos 19. Pablo que fue llamado y que dice que Ananías fue para que fuera lleno del Espíritu Santo y le impuso las manos. Y la vida de Pablo es un ejemplo cómo él vivió una vida llena del Espíritu Santo. Porque si no hubiera vivido lleno del Espíritu Santo no podía haber soportado los azotes, el hambre, la desnudez, el frío, el naufragio, la cárcel, todo lo que él pasó, y él escribe estas maravillosas cartas muchas veces estando preso. Y estando preso él cantaba con Silas. Hermano, eso no se puede hacer si no se está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos permite ir a bajar, nos mantiene allá arriba siempre. Nos mantiene en esa fortaleza que solamente Dios nos puede dar para los momentos difíciles. 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía? Dios a través de la llenura del Espíritu Santo. Aunque acá no dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Le llevaban los paños y se los ponían en el cuerpo, se los ponían a los enfermos y los espíritus, unos sanaban y otros espíritus salían. Hermano, eso hace la llenura del Espíritu Santo. Amén. Eso es para ustedes. Amén. Es para mí. Amén. Es para todos nosotros. Amén. A veces lo leemos como que fuera para otros. No es para todos eso, hermano. Es para todos. La llenura es para todos. Después lo que vaya a hacer Dios, solo Él lo sabe. Amén. Pero lo primero es la llenura. Entonces es muy importante, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo como nos manda la Biblia. Es una orden. Sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿No estamos tiempo ahí? Sí, 20. Bueno, gloria a Dios. Dejamos por acá. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor.